¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a hablar de Python y vamos a generar pues la tabla de fechas que generamos en el vídeo anterior de Excel. La vamos a generar ahora en Python, pero de una manera un tanto particular. ¿Por qué? Porque vamos a incluirles además una nueva columna donde vamos a mostrar un código SVG, es decir, un código QR, perdón, no código SVG sino código QR, pero codificado en SVG, de manera que luego pues podamos ir a Power BI y ver estos códigos QR, que en este caso cada código QR se corresponde con la fecha que tenemos en la columna esta de la izquierda. ¿Tiene sentido esto? Bueno, quizá lo tenga, quizá no lo tenga, es una práctica, obviamente desde un punto de vista didáctico tiene muchísimo sentido, desde un punto de vista práctico pues quizá no tenga tanto, pero sí es cierto que a veces nos interesa saber pues la fecha de fabricación de un determinado producto. Bueno, pues eso se puede saber fácilmente picando con una máquina con el típico PDA que tenemos en los almacenes, pues se podría picar el código y automáticamente nos dice la fecha de fabricación es esta, que seguramente pues habrá códigos bastante más trabajados que esto, con el código del ítem, con la descripción, con fechas y con muchísimas historias. En este caso vamos a hacerlo con la fecha, pero podríamos incluir muchísimas más cosas, ¿de acuerdo? Y esto lo hago para diferenciarlo un poquito del ejercicio anterior, porque aunque sea código Python, va a ser muy parecido a como lo hemos hecho en Excel. La única diferencia es que vamos a utilizar código de Python, obviamente, y que el tratamiento de fechas, pues bueno, no lo hace exactamente igual que Excel. Vamos a utilizar algunas librerías para ello, pero vais a ver que es bastante sencillo también, puesto que Python, bueno, no es un lenguaje de programación difícil, pero sí que hay que conocer muchísima paquetería. Es el único problema que tiene, ¿no? Que hay que conocer muchísima paquetería, muchas veces instalarla de terceros porque no viene por defecto. Aunque, salvo tres paquetes que vamos a utilizar, tres librerías, que va a ser Tabulate para crear la tabla que vimos antes en Visual Studio Code, es decir, esta que tenemos aquí, esta que tenemos aquí. Esto se genera con una librería que se llama Tabulate, que la vamos a instalar. Por supuesto, Pandas, que no viene por defecto, al menos de momento, pues también le vamos a instalar Pandas. Y por supuesto, pues para generar los códigos SVG tampoco lo hace por defecto Python, y por tanto, pues instalaremos una librería también de terceros. Bien. Yo ya tengo aquí un Visual Studio Code abierto, me voy a venir a él y concretamente es este. Tengo este Visual Studio Code aquí abierto con que arrastré una carpeta para que me genere un espacio de trabajo donde vamos a crear nuestros archivos. Vamos a poner aquí un index.py, que va a ser básicamente con el que vamos a trabajar, porque luego sí es cierto que el resultado de Tabulate vamos a almacenarlo en un archivo, pero bueno, eso es simplemente como pequeño matiz o pequeña ampliación, un añadido más de esta práctica, pero tampoco es necesario que, de hecho, podemos ocultar esto porque no lo vamos a utilizar. Bien, ¿con qué librerías inicialmente vamos a trabajar? Bueno, con librerías de fechas, porque es básicamente con lo que vamos a manipular. Entonces, para ello vamos a utilizar from datetime. Vamos a traer de esta librería, vamos a importar pues el propio datetime, ¿de acuerdo? Que en este caso pues le voy a llamar dt, y vamos a utilizar otra que en este caso se llama time delta, que es la que nos va a permitir digamos operar con las fechas. Entonces voy a llamarle td para resumir un poquito, ¿de acuerdo? Básicamente con el as lo que hacemos es darle un alias. Esto viene a ser como el as de SQL con los campos, pues básicamente igual. Bien, entonces ahora me voy a crear dos variables como hicimos exactamente igual en Excel, donde voy a incluir el año inicial y el año final. Por tanto, start year vamos a empezar en 2020 para seguir pues con los mismos criterios que utilizamos en el vídeo anterior, y por supuesto un end year que va a ser 2023. Esto tenerlo muy presente porque todo esto va a funcionar pues dentro de muy poco en Excel también, cuando liberen definitivamente pues la incorporación de Python en Excel. De momento pues hay una release por ahí que corre para determinados colectivos de usuarios, que en este caso es para el proyecto Insider de Microsoft. Tienes que ser socio, yo lo soy, pero de momento no se me ha actualizado porque lo soy desde hace relativamente poquito. Entonces, bueno, de momento no me han dado acceso a esas actualizaciones, pero espero que me lo den pronto. Bien, luego voy a crear dos fechas y fijaos la manera fácil que tiene de crear aquí. Vamos a crear, por ejemplo, una start date, y yo voy a utilizar dt
y le voy a pasar pues el start year y a continuación 1.1, que es el mes y el día. Entonces ahora tenemos justo aquí el 1 de enero del 2020, que es el año que hemos elegido como año de inicio. Y vamos a crear una end date y vamos a utilizar pues la misma mecánica, pero en este caso con end year, y le diré que sea el mes 12 y el día 31, perdón, no 32. Y entonces tenemos ya dos fechas concretas ahí, el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre de 2023 en este caso. Bien, entonces ahora lo que quiero es crear una matriz con un montón de fechas, todas las fechas comprendidas entre 2020 y 2023. Entonces para ello voy a crearme una tabla que le voy a llamar dates. Y fijaos, en esto voy a utilizar pues estas matrices con los bucles comprimidos que utiliza, que no recuerdo cómo se llama, creo que son expresiones comprimidas, que son muy útiles para este tipo de casos, especialmente cuando queremos que nos devuelva una matriz. Entonces yo voy a hacer aquí una n operaciones y lo voy a hacer for, porque n va a venir ¿de dónde? Pues de un rango que vamos a crear que va a empezar en 0 y que se va a extender desde la fecha de fin end date menos start date. Y fijaos, ahora voy a obtener con esta función days, con esta propiedad days, los días que están comprendidos entre la diferencia de esas fechas, entre el 31 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2020. Y además le voy a sumar 1, puesto que range, pues bueno, siempre realmente es dónde comienza la serie y el número de elementos. Esto es igual que el range de los enumerables de César. Funciona exactamente igual, ¿de acuerdo? Es el inicio y cuántos elementos quiero. Entonces quiero los elementos que me devuelve esa diferencia más 1 para que sean los 1641. Y entonces aquí, fijaos, voy a hacer un cálculo muy sencillo que va a ser sumarle a start date más, y ahora voy a utilizar time delta, pero en este caso le voy a pasar un parámetro interno que va a ser days, y ¿cuántos días le voy a sumar? Pues n, de manera que en cada iteración me sume un día adicional a esa fecha. Obviamente, igual que pasaba en Excel, pues Python va a mantener la misma correlación de fechas, de manera que si llega a, por ejemplo, un 28 de febrero y no es año bisiesto, pues pasará directamente al 1 de marzo, ¿de acuerdo? Entonces sigue esa relación de fechas, con lo cual así de sencillo nosotros tenemos una matriz de fechas que yo ahora puedo sacar por pantalla, dates, grabamos, nos vamos aquí a nuestra consola de PowerShell y simplemente ponemos py index at pay, le damos. Y fijaos que tengo aquí ahora mismo objetos datetime, pero con las fechas que quiero. De hecho, termina en 31 de diciembre de 2023. ¿Y en qué empieza? Bueno, para no ir arriba del todo, vamos a limitar esta matriz y le voy a decir que me muestre 10 elementos nada más. Entonces, voy a borrar aquí. Y fijaos cómo empieza el 1 de enero de 2020. Además pone horas, minutos, etcétera, porque es un datetime. No olvidemos que es un datetime, ¿de acuerdo? No es una fecha. Realmente, de momento es un objeto de Python, pero un objeto que nos va a permitir generar pues toda esa estructura que vimos antes. Bien, ¿cómo generamos toda esa estructura? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Python tiene algo que se llaman diccionarios, perdón. Los diccionarios son como los objetos de JavaScript. Al final es un par clave-valor. Y es exactamente lo mismo que ocurre en JavaScript o que ocurre en Python, en Python, sí, en Java, en C# y en muchos lenguajes de programación que implementan ese tipo de objeto, que en este caso es un diccionario. Entonces lo que vamos a crear va a ser un diccionario, un array de diccionarios que va a llamarse dates table, porque realmente va a ser la tabla de nuestras fechas. Y voy a crear un array de objetos, de momento el objeto vacío. ¿Y de dónde? Pues voy a iterar como hicimos antes con estas expresiones comprimidas, voy a iterar, en este caso no sé si poder utilizar date, bueno, vamos a ver si puedo utilizar date en dates, ¿de acuerdo? Y voy a obtener la fecha de cada una, de hecho voy a ponerle aquí un guión de esta forma, de manera que en cada date yo lo que voy a tener es una fecha de el array de elementos que generamos en la línea anterior, ¿de acuerdo? Y voy a recorrer todos uno por uno. Y entonces, ¿qué voy a crear? Bueno, pues voy a crearme, por ejemplo, una columna fecha y va a obtener, en este caso, date. Va a ser guión date. Y aquí, si yo devuelvo fecha, en este caso, o bueno, más bien el objeto date me va a devolver lo mismo que tengo aquí, un datetime, pero yo no quiero eso, yo quiero una fecha, de manera que luego cuando lo pase a Power BI, a Excel o al programa que sea, pues obviamente me interprete correctamente esa fecha. Entonces para ello voy a utilizar la función strftime. Y fijaos, simplemente me pide una cadena de formato. Pues la cadena de formato que le voy a pasar es, quiero tanto por ciento de, que es el día, barra, tanto por ciento
M, que va a ser el mes, barra, y ahora quiero tanto por ciento de Y mayúscula. ¿Por qué mayúscula? Porque si pongo la Y minúscula, me devuelve los dos últimos dígitos del año. Es decir, si es 2020 me devolvería 20, si es 2023 me devuelve 23. Pero yo quiero 2020, 2021, 22 y así sucesivamente. Por tanto, poniéndolo de esta manera, yo tengo la fecha completa. Si ahora grabamos y lo lanzamos aquí, no lo estoy imprimiendo, vamos a poner print y en este caso dates table, grabo, y vais a ver cómo hay un diccionario ahora, o hay una serie de propiedades por cada una de las iteraciones. Realmente es un array de diccionarios. Fijaos cómo me pone fecha y efectivamente me pone la fecha que yo quiero. Por ejemplo, 30 del 12 del 2023. Bien, luego lo resto es bastante sencillo, porque ahora ¿qué vamos a sacar? Bueno, el número del día. Voy a llamarle n.día. Y a continuación lo que voy a utilizar es date. Y en este caso simplemente es un método o una propiedad, una función, llamarle como queráis, que es day. Bueno, creo que es una propiedad porque no hace falta el operador de llamada, por tanto day. Lo mismo me pasaría si pongo el mes, punto mes, pues exactamente lo mismo, date, punto, y en este caso month. Lo mismo me pasaría con el año, pues hacemos lo mismo, en este caso es año, dos puntos, y pondría date, punto year. Perfecto. A continuación yo ya pondría la cadena porque quiero replicar exactamente la misma tabla que hicimos en Excel, que a su vez pues os había comentado que es la que genera automáticamente Power Pivot, salvo que no incluye el trimestre, pero sí que incluye una columna que es año-mes. Bueno, pues vamos a incluirla año-mes y entonces simplemente pues tengo que poner date.strftime y fijaos que aquí lo que voy a poner ahora mismo son tanto por ciento de B, porque me devuelve tanto por ciento es mes año, que me he equivocado aquí porque quiero el mes antes, mes y luego a continuación el año. Pues voy a poner tanto por ciento de B que me devuelve las tres primeras letras de cada nombre de mes y a continuación pues tanto por ciento de Y. ¿Qué problema tengo aquí? Bueno, lo vais a ver ahora. Fijaos, voy a borrar aquí y voy a lanzar otra vez el programa. Y si os dais cuenta me está poniendo las tres primeras letras en inglés. Y claro, eso a veces es un problema, porque si estoy generando mi programa en español, pues no lo quiero en inglés. Y aquí sí que tenemos que forzar, porque no lo está cogiendo de la configuración regional, a diferencia de Excel o de Power BI como veíamos ayer. Entonces yo tengo que utilizar una librería que se llama locale. Esto es nativo propio de Python y entonces simplemente locale.setLocale y le vamos a cambiar aquí pues una variable que se llama lc time y a continuación le decimos que es de España, ¿de acuerdo? Es decir, español de España. Por convenio se suele poner las dos primeras letras en minúscula y la del país en mayúscula, pero no habría problema si ponéis las dos en minúscula. Borramos, lanzamos y fijaos cómo ahora me pone dic, pero me está poniendo un punto adicional ahí que bueno, perfectamente podríais utilizar replace y a continuación decirle que ese punto me lo quite porque no hay ninguna parametrización de esta función que me permita quitar ese punto. Yo al menos no la he encontrado y he hecho indagaciones por ahí y no hay forma. Todos utilizaban replace, pues bueno, yo voy a utilizar también replace. Perfecto, ya tenemos más cosillas hechas y avanzadas. Ahora pasaría lo mismo con el día. Si ponemos día, por ejemplo, pues vamos a utilizar también date. La misma función strftime, pero fijaos que en este caso la cadena de formato que le vamos a pasar es la mayúscula, ¿de acuerdo? Y tenemos la misma movida con el mes, que en este caso pues voy a utilizar con el mes, con el día no tenemos esta movida, lo tenemos con el mes pero no con el día. Si lanzamos ahora, fijaos que tengo domingo sin ningún tipo de problema. Es justo cuando utilizamos el mes nuevamente, si utilizo mes y le paso pues exactamente lo mismo, strftime, y en este caso le paso tanto por ciento de B, pues vamos a tener pues el mismo problema con el puntito, ¿de acuerdo? Entonces ponemos replace y podemos utilizar esto exactamente igual. Grabamos, bueno, aquí he utilizado, por eso no me lo reconocía el IntelliSense, grabamos, lanzamos esto, hacemos un clear, bla bla, y fijaos que aquí tengo el tal, que podíamos, aquí puedo hacer importar OS y ya de paso pues os.system aquí y decirle que me borre con CLS porque la verdad es que me está resultando un poco coñazo borrar yo constantemente. Bien, ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, tenemos mes, tenemos básicamente todo, quedaría el trimestre. Bueno, el trimestre es tan sencillo, voy a importar aquí, por ejemplo, voy a importar la librería mat, pero vamos a utilizar la función mat
ya que con el operador de división entera pues tenemos que hacer ahí unas operaciones extra y no las voy a hacer. Entonces simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Tengo que utilizar el mes, ¿vale? El número del mes y dividirlo entre 3 y redondear. Básicamente lo mismo que hicimos. En este caso sale y pondríamos mes, que le voy a llamar mes, dividido entre 3. Perdón, entre 3. Y de esta manera, claro, mes me está dando error, vais a ver por qué he puesto mes aquí, voy a poner la Q, le voy a sumar, tengo que convertir esto a cadena, por tanto voy a utilizar str, y fijaos que me está dando error ahí de mes. ¿Por qué? Porque yo no quiero volver a calcular, lo hicimos en Excel también, que además me lo preguntaron en LinkedIn por qué estaba aislando el mes en una variable y no lo utilizaba como había hecho con el año o con el día. ¿Por qué? Porque el año y el día no lo estaba reutilizando y sin embargo mes sí, entonces lo almacené en una variable aparte para que Excel no lo volviera a calcular. Bueno, pues aquí podemos hacer exactamente lo mismo con este operador. Con el 2 puntos igual, almacenamos en una variable intermedia ese dato y entonces yo aquí no lo tengo que volver a utilizar y funciona perfectamente. Fijaos que si yo ahora borro, vuelvo a ejecutar y aquí tengo Q4, Q3, en fin, lo que corresponda, ¿de acuerdo? Por tanto ya tengo mi tabla prácticamente terminada. Ahora quedaría generar el data frame. Entonces para ello lo que vamos a importar es pandas. Voy a importar pandas y bueno, normalmente en la documentación que encontréis por internet siempre le dan el seudónimo PD. Bueno, pues aquí no voy a ser yo no voy a ser yo diferente, no voy a marcar una excepción y desde luego voy a utilizar también pues PD. Entonces, ahora voy a crear un data frame que normalmente en la documentación también le llaman df, pero podéis llamarle como queráis. Entonces pd.dataframe. Y simplemente, ¿qué le paso? Pues si tengo un array de objetos y cada objeto tiene propiedades, automáticamente el data frame es tan inteligente que me va a extraer las propiedades, van a ser columnas porque va a encontrar una coincidencia con todos los registros que hay en esa matriz y como todos tienen las mismas claves, pues lo único que va a hacer es generarme un data frame con las columnas que van a ser los nombres de las claves que les hemos dado ahí, fecha, número de día, número de mes, año, etcétera. Y los valores van a ser precisamente pues, lo que hemos calculado correspondiente a las fechas. Entonces aquí vamos a poner simplemente datetable, grabo, y aquí ahora voy a imprimir el df. Y entonces ahora sí que podría decirle aquí que no me coja, no sé dónde, no, bueno, me está calculando todo. Voy a decir, bueno, de momento voy a decirle esto, fijaos, voy a borrar aquí y entonces voy a lanzarlo. Y como estamos imprimiendo el data frame, fijaos qué estructura más ordenadita ya, porque es el objetivo de los data frames. Daos cuenta que Pandas es una librería de tratamiento de datos, de análisis de datos, que trabaja exactamente igual que Excel. De hecho, podríamos decir que es un sustituto. El problema es que tienes que saber codificar y hay que codificarlo todo. Luego, si creáis relaciones, como podrían ser pues con Power Pivot, crear relaciones entre tablas, pues aquí tienes un montón de operadores para hacer ese tipo de joins, de acuerdo con merge, en fin, hay cientos de ellos. Entonces, como veis aquí lo que nos está mostrando pues es una tabla, una especie de visualización reticular donde tenemos los campos, cada una de las columnas y los registros que hemos generado en este diccionario, ¿de acuerdo? Bueno, pues así de sencillo hemos generado esto y esto ya se podría importar a Power BI. De hecho, se podría importar también a Excel y a muchos otros programas que respeten y que obviamente sepan interpretar los data frames. De una manera muy similar se programa también en R, cosa que también interpreta Power BI. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué es esto de Tabulate. Para ello tenéis que instalarlo también, por tanto pondríais pip install y pondríais Tabulate, ¿de acuerdo? Al igual que con Pandas y con QR Code. Pero en este caso yo ya lo tengo creado, entonces lo que voy a hacer es importar aquí Tabulate, ¿de acuerdo? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Pues fijaos, si tengo el data frame creado aquí, simplemente tengo que voy a poner un print tabulate de nuevo y ahora tengo que pasarle una serie de parámetros aquí. Lo primero que me pide es los datos, el data frame. Lo siguiente me pide las columnas, pues voy a pasarle las columnas del data frame. Y como último parámetro, si quiero ponérselo y para que se vea de una manera mucho más bonita, pues le voy a poner aquí un table format, que en este caso se llama grid. Lo grabo y ¿qué problema hay? Que bueno, ahora tengo un montón de registros. Entonces vamos a limitar estos registros, los vamos a limitar aquí y le voy a decir que me muestre nada más que 10. Vamos a limpiar aquí, bueno, no me hace falta limpiar, ejecutamos y fijaos que tengo esta tablita aquí donde tengo pues mis 10 columnas. Vamos a volver a ejecutar otra vez,
Eso es, para que me la muestre completa. Y fijaos que tengo pues lo mismo que tenía básicamente en el data frame, pero en este caso pues bueno, me mete ese estilismo de las líneas, los separadores de las columnas, en fin, toda esa rejilla, ¿de acuerdo? Y está muy bien. ¿Por qué? Porque esto nosotros podríamos almacenarlo en un archivo. Es decir, podríamos venir aquí with open, le damos un nombre, por ejemplo, no sé, fechas.txt, le decimos que es para escritura y además le aplicamos una codificación muy importante para que las tildes y todo esto no nos den problemas a la hora de mostrarlo. Y decimos que sea UTF-8. Entonces esto lo grabamos como F, por ejemplo, y simplemente f.write, no writeable, sino write, y le pasamos esto de aquí. Copiamos, lo pegamos aquí, grabamos y si lo hemos hecho bien, pues generará un archivo aquí en nuestra carpeta. Fijaos, genera un archivo que contiene, voy a pasarlo, a ver si, no sé si puedo pasarlo para aquí, no. Bueno, genera un archivo que contiene exactamente lo mismo. Esto puede ser interesante cuando tienes que, por ejemplo, enviarlo por correo electrónico o algo de manera que otra persona lo vea bien. Pues mira, he generado este informe, a ver, normalmente hoy se pasa en CSV o se pasa en Excel directamente para que lo puedan ver, pero si en un momento determinado quieres pasarlo en TXT o te resulta más fácil pasarlo en TXT, pues la verdad es que la combinación Tabulate junto con grabarlo en un archivo es una opción bastante buena, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la chicha, realmente, el código QR. Para ello tenéis que instalar QR Code, entonces voy a importar aquí, lo voy a meter en una nueva línea, import, pues QR Code. Y además tenemos que importar también, perdón, esto lo estoy haciendo mal, porque es from QR Code, no, lo estoy haciendo mal, es ahora mismo no me acuerdo cómo es, no, es import, perdón, QR Code, y tengo que importar también QR Code .image .svg, creo que era, sí, svg, perfecto. Esto es lo que tenéis que importar, ¿de acuerdo? Bueno, primero tenéis que instalarla, obviamente, tenéis que instalar QR Code a secas, y luego de QR Code pues podemos importar esto para que nos lo grabe en un formato SVG. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Bueno, básicamente lo que quiero es crear aquí un nuevo complemento, es decir, un nuevo elemento que sea QR Code, y realmente aquí pues vamos a llamar a una función que se va a llamar generate QR Code, y le voy a pasar un parámetro. El parámetro va a ser concretamente la fecha ya formateada, por tanto voy a pasar aquí date formatted, por ejemplo, date formatted, y simplemente, entonces esta date formatted no existe. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con mes. Vamos a incluirla aquí, dos puntos igual, y ya que aquí la tengo formateada, pues no le voy a decir, bueno, aquí no sé qué ha copiado, vaya, lo ha copiado mal, aquí es date formatted, de esta forma, de manera que, bueno, pues no la vuelva a generar, porque normalmente las funciones de formato, pues, implica un uso de tiempo bastante elevado, ¿de acuerdo? Es decir, es un tiempo que no vamos a... Ya Python es bastante lento de por sí, pues entonces no vamos a forzar más la maquinaria, y por tanto lo que voy a hacer es almacenar este resultado que me devuelva esta función de formato, la almaceno esta variable y la reutilizo aquí. Ahora me está dando error porque no reconoce esta función. Bueno, no la reconoce porque no está creada. Entonces voy a crearla aquí. Podríamos crearla en un archivo aparte y poder importarla directamente desde aquí, pero en este caso voy a crearla aquí. Vamos a llamarle, bueno, la había copiado, generate code, y le vamos a pasar aquí pues un código que va a ser una cadena. Y luego algo bonito que podemos poner cuando definimos la cabecera de una función es indicarle qué es lo que va a devolver. Pues fijaos, se hace de esta manera, que no tiene ningún... Esto no tiene ningún tipo de implicación sintáctica, salvo el ver que realmente va a devolver una cadena de texto, ¿vale? Pero me da igual ponerlo que no ponerlo, es exactamente lo mismo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta función? Pues lo primero que vamos a hacer es crear el código de QR. Luego lo vamos a almacenar en un buffer de bytes. Vamos a grabar la imagen generada en ese código de bytes, vamos a extraer los bytes para que sea texto, y luego posteriormente, esto básicamente sería lo mismo. ¿Por qué hacemos esto? Porque la librería QR Code pues no tiene ningún método que me devuelva el texto directamente en SVG, sino que tengo que forzosamente grabarlo en archivo. Entonces, para no andar abriendo archivos y tal, vamos a grabarlo en un buffer, y luego a continuación pues lo vamos a leer de ese buffer y almacenarlo en una variable para luego poder devolverlo. Entonces lo que voy a hacer es importar algo bastante útil, que es precisamente un buffer de bytes, y eso lo importamos desde io import bytes
bytes.io. Aquí lo tenemos. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es almacenar en una variable la imagen que vamos a crear. Y para ello pues vamos a utilizar qrcode.imake. Entonces make nos va a pedir la cadena de texto que va a convertir en QR, que en este caso pues es lo que tenemos aquí, se llama code, y a continuación una factoría que realmente es el tipo de codificación que vamos a utilizar para ese código QR. Bueno, pues el tipo de codificación en este caso se llama image, a ver si me aparece por aquí, bueno, factory, y lo que le tengo que poner aquí es qrcode.image.svg. Y tenemos aquí pues este svg image. Esto lo tenéis que poner sí o sí, ¿de acuerdo? Porque es precisamente lo que vamos a generar. Vamos a generar un código QR con este contenido que le pasamos, pues es el argumento que le vamos a pasar a nuestra función code, y luego a continuación pues esta factoría que realmente lo que le estamos diciendo es que quiero que me generes una imagen con código SVG. Perfecto, una vez que tenemos esto, entonces yo ahora puedo crear una instancia de mi bytes.io y decirle básicamente que el QR code, este famoso .save, pues me almacene el contenido de bytes, básicamente el código SVG me lo almacene en este buffer, no, ¿de acuerdo? Y entonces ahora, simplemente en una variable que le llame SVG code, por ejemplo, pues cojo el o.getValue y luego tengo que codificarlo de manera que me pase con UTF-8. Bastante importante hacer esto para que no tenga ningún problema con ningún carácter específico de ese lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera yo ya tengo aquí almacenado todo mi código SVG code, con lo cual simplemente tengo que retornarlo. Esto, bueno, si no conocéis la librería IO, pues entonces os puede resultar un poco rollo, pero realmente lo que estamos haciendo es genero el código de que, bueno, obviamente esto no me va a devolver el código, esto me devuelve un objeto que en este caso es un QR code object, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago luego es crear un buffer de bytes, básicamente, grabo todo ese código SVG que me devuelve este QR code a través del método save, lo almaceno en este byte. Y para que no haya ningún archivo intermediario, que sería lo que haríamos, por ejemplo, si utilizáramos save a secas y le pasáramos el nombre de un archivo, pues automáticamente lo que haría sería almacenarlo en ese archivo, pero nosotros lo que queremos es almacenarlo en este buffer. Y luego leemos el contenido y el contenido, pues realmente es todo el código SVG. Básicamente lo que estamos haciendo es, en vez de generar el archivo y luego abrirlo para leer el contenido, que siempre implica pues un uso mayor de tiempo, lo que estamos haciendo es almacenarlo en un buffer intermedio y luego leerlo, ¿de acuerdo? Entonces luego lo que estoy devolviendo es esa cadena de SVG code. Pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Y lo primero es que en Power BI, cuando nosotros vemos el contenido de esta tabla, por ejemplo, nos ponemos aquí, venimos aquí, esto fijaos que tiene una cadena que se llama data::image, es la manera que él tiene de interpretar de que lo que le estamos pasando es realmente un código, una imagen en SVG. Si no le pasamos esto, pues tenemos un problema. Y además, si yo imprimo esta... Por ejemplo, imaginaos, yo voy a hacer ahora, voy a poner print y voy a hacer una llamada a esta función GenerateCode y le voy a pasar aquí hola mundo. Y además me voy a venir abajo y esto que estoy haciendo aquí, pues con control KC lo voy a comentar. Grabo, me vengo aquí, voy a recoger esto y voy a hacer esto un poco más grande. Entonces, si yo ahora ejecuto el código, me da un error porque dice que... bueno, claro, es que no es QR code aquí, perdón. Aquí es IMG, me he equivocado. Es IMG. Si ahora ejecuto, ahora sí. Y vale, me muestra... Vale, es que estoy borrando... Bueno, esto son cosas del directo. Estoy borrando la pantalla. O sea, estoy imprimiendo antes de borrar la pantalla y entonces por eso así ha hecho esto. Fijaos que lo que me está devolviendo, pues bueno, es código SVG, pero tiene un problemilla de que esta cabecera, que es donde me indica la versión que está utilizando el 1.0 y el sistema de codificación, que en este caso es el UTF-8, pues tengo que prescindir de ella. No me sirve para utilizarlo como medida o como columna en Power BI, entonces tengo que prescindir de ello. Bueno, pues voy a copiarlo, ya que lo tengo aquí, lo copio, y fijaos, es tan sencillo como poner aquí un punto. De hecho, voy a almacenarlo en una variable intermedia, y como no tiene doble comilla, pues puedo utilizar las dobles comillas en vez de la comilla simple, puesto que él aquí está parametrizando estos dos atributos de esta etiqueta y le está poniendo la comilla simple. Entonces no puedo utilizar la comilla simple, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí replace y le voy a decir que me reemplace XML. ¿Por qué? Bueno, pues por la cadena vacía, simplemente. Entonces fijaos que si yo ahora vuelvo a ejecutar esto,
arriba del todo ya no tengo ese XML de antes. Eso es importante porque Power BI no nos lo va a interpretar. También hay un pequeño problema, que si yo utilizo este texto como resultado de alguna cadena o de alguna medida, etcétera, voy a tener un problema con la doble comilla, porque la doble comilla es la que utiliza precisamente Power BI DAX, el lenguaje DAX, el lenguaje de fórmulas de Power BI, para identificar una cadena de texto. Por tanto, voy a tener un problemilla con esa doble comilla. Entonces, lo que puedo hacer es, ya que estoy aquí y que es mi backend, por decirlo de alguna manera, pues voy a utilizar el replace de nuevo y voy a sustituir la comilla doble por la comilla simple, de esta manera. Y así ya no tengo ningún problema. Entonces, vuelvo a ejecutar y fijaos cómo ahora tengo la comilla simple en vez de la comilla doble. Por tanto, ya puedo utilizarlo. Pero además, tengo que añadirle aquí una cadena de texto muy importante para que Power BI me interprete que realmente el código que yo estoy enviándole es una imagen codificada en SVG. Y para ello lo que tengo que hacer es utilizar aquí data, data es, image, barra, a continuación pongo SVG más XML, punto y coma, UTF-8, coma, espacio. Y de esta manera lo que voy a hacer es concatenarlo con mi cadena de texto final, que no sé por qué, bueno, me está dando error porque aquí es comilla simple, con mi cadena de código de SVG final, y ya tengo la cadena de texto que va a interpretar correctamente Power BI. Entonces, si ahora esto lo voy a eliminar de aquí, voy a permitir que me genere esto, y fijaos que ahora lo que voy a hacer es, esto tampoco lo necesito, voy a comentarlo, porque simplemente lo había puesto como, bueno, para que viéramos el resultado. Voy a imprimir el DF y vais a ver cómo va a aparecer. Voy a prolongar esto un poquito más para aquí y fijaos que en el QR code me aparece pues el data image SVG, es decir, justo la cadena de texto que yo necesito, pero además me aparece añadido pues todo el SVG con saltos de línea, etcétera. Fijaos cómo aparece ahí el barra N porque hay un salto de línea. Bueno, eso no hay problema porque Power BI me lo va a interpretar perfectamente. Bien, entonces una vez que yo tengo todo este código generado y todo ha funcionado perfectamente, tengo mi tabla de fechas y además le he añadido pues esa columna adicional del QR, tenga sentido o no, vamos a decir que sí tiene mucho sentido. Vamos a copiar todo esto y nos vamos a Power BI. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar todo lo que tengo aquí, que lo teníamos como muestra. Voy a borrar esto de aquí, eliminar del modelo, sí, y entonces me voy a venir aquí a obtener datos y voy a ir a más. Entonces voy a decirle que me busque Python y aquí me lo busca, script de Python, le doy a conectar y voy a pegar mi script directamente ahí. No necesitáis el printdf último, aunque bueno, si lo ponéis tampoco va a ver ningún tipo de problema porque él simplemente se va a ceñir a esto, a los data frame. Le doy a aceptar. Y fijaos cómo me va a encontrar aquí que además yo creo que lo tenía limitado a 10. A ver, lo tenía limitado, ¿dónde estaba? Creo que lo tengo limitado a 10 resultados nada más. A ver, efectivamente 10 resultados, ¿vale? Bueno, en este caso nos viene muy bien que venga para 10 resultados nada más, porque si pongo los 1641, pues bueno, esto va a empezar a pensar demasiado y es demasiado tiempo para un vídeo. Entonces, fijaos, si yo pico aquí, daos cuenta cómo me está mostrando todas mis columnas correctamente, en el idioma que yo le he puesto, organizadas como he puesto, y por supuesto tengo los códigos QR tal cual yo había creado en mi script de Python. Le damos a cargar y ahora simplemente voy a arrastrar un visual para aquí a mi informe. Voy a arrastrar esto, una tablita sencilla. No sé si me la ha cogido. Está pensando. No, no está pensando. Es que no sé lo que está haciendo. Vale, ahora me la ha cogido. Bueno, igual metí 3 o 4 por ahí. No. Vale, tenemos este elemento visual. Entonces voy a arrastrar, por ejemplo, fecha. Y fijaos que me está mostrando además un montón de columnas porque él cuando encuentra una fecha que interpreta que la va a analizar como fecha, pues te crea toda una jerarquía. Fijaos, crea aquí mes, año, año, trimestre, en fin, crea varios parámetros, ¿de acuerdo? Que ya los crea él a partir de una fecha, por tanto tampoco tenemos por qué dárselos nosotros. Pero bueno, en este caso pues el objetivo era crear una tabla completa de fechas. Entonces, yo lo que voy a decirle aquí es que me muestre nada más que fecha, que por defecto le pone este formato, pero yo si pico aquí en fecha, pues me voy aquí a formato y le digo que quiero esto, 14 del 3 del 2021, que bueno, eso es un ejemplo que pone ahí, pero realmente me pone las fechas que yo he generado en Python.
Y a continuación voy a picar aquí en QR Code, le voy a decir que clasifique esto como dirección URL de imagen. Muy importante porque si no te lo va a mostrar como texto y no queremos eso, queremos que muestre realmente el código QR. Yo ahora lo arrastro directamente hacia aquí y fijaos que lo que me está mostrando es el código QR. Podéis coger vuestro móvil y verificar que efectivamente ahí va a haber este texto de aquí, este texto de aquí y este texto de aquí. Obviamente el tooltip, pues fijaos qué asco, pero esto se puede corregir. Yo no lo voy a corregir aquí ahora, pero vamos, yendo aquí a tablas, pues corregís por aquí, no recuerdo exactamente, creo que es aquí en información, picáis aquí y le decís que el fondo creo que era, no, aquí en texto, bueno, no recuerdo exactamente, creo que la transparencia es darle 100% y ya no se muestra, efectivamente, ya desapareció si no lo queréis personalizar vosotros, porque que aparezca todo ese texto la verdad es que es ridículo. Y es más, ahora podéis desactivarlo aquí. Y fijaos que como ya está al 100%, que por defecto siempre te lo va a poner, pues ya lo tenéis listo. Y luego el tamaño de la imagen también la podéis modificar aquí, donde pone tamaño de imagen, por defecto pone 75 por 75, pero podéis darle el tamaño que queráis. Por ejemplo, imaginaos, si lo quiero 50 por 50, pues tengo un QR code de 50 por 50, ¿vale? Y así sucesivamente. Luego tenéis que controlar si en el SVG, en el código SVG, que lo podemos ver, pues, por ejemplo, voy a abrir, vamos a meter este elemento, una tarjeta, que yo no sé si me lo está... No, me ha cambiado esto, perdón, me lo ha cambiado, a ver, añádeme esta tarjeta, vale, perfecto. Y si arrastramos el QR code, pues claro, aquí nos lo va a mostrar en formato texto. Entonces fijaos que no sé si lo puedo ver bien aquí, a ver, voy a hacerla súper grande. Sí, efectivamente aquí tenemos el width de 29 por 29, ¿de acuerdo? Esto realmente luego lo va a ignorar un poquito porque al final pues va a adaptar el tamaño de SVG al tamaño de la imagen que nosotros indiquemos en aquella propiedad, ¿de acuerdo? Pero normalmente por defecto siempre se suele meter pues una propiedad SVG con un box o algo así se llama, creo. En fin, la etiqueta inicial SVG normalmente suele darle un tamaño, que luego pues ya os digo que normalmente aquí se ignora porque en cuanto yo modifico la propiedad tamaño de imagen, pues si la pongo, por ejemplo, de 100%, automáticamente me va a mostrar esto bastante más grande, ¿de acuerdo? Más centrado, fijaos que queda bastante bonito. Bueno, utilidades para esto infinitas, ¿de acuerdo? No exclusivamente para almacenar una fecha, pero las utilidades pueden ser absolutamente innumerables cuando trabajamos con este tipo de codificación. Por tanto, en Python podemos generar, además de la tabla de fechas de una manera muy sencilla, podemos crear un data frame que podemos importar a este tipo de aplicaciones, Power BI, pero podríamos hablar de cualquier otra aplicación como puede ser Tableau, como puede ser Cooling View, etcétera, que también trabajan con este tipo de datos, de elementos visuales, y poder tener una tabla de fechas sin necesidad de crearla directamente. Hombre, obviamente si trabajas en Power BI es tontería crear una tabla de fechas en Python, puesto que ya la puedes generar directamente desde Power BI, pero para que veáis que podemos generar diferentes modelos de datos sin necesidad de generarlos directamente en Power BI, porque eso conlleva una implicación de tiempo pues bastante elevada, y cuando mostramos los dashboards, que al final dependemos de la nube de Microsoft, pues es mejor que ya esté todo hecho y que no tengamos que generarlo directamente. Bueno amigos, yo espero que os haya gustado este vídeo, darle al like si os gusta, comentar lo que queráis, si lo mejoráis, si lo empeoráis, si tenéis alguna duda, lo que sea, comentarlo, que os aseguro que yo tarde o temprano os voy a responder, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.